Una especie que ha acompañado a la humanidad durante toda su historia son las ratas noruegas. Este roedor, que se le llama en general a todas las especies de mamíferos con una apariencia similar, han ocupado la misma extensión que el ser humano, es decir, en la época de colonización, cuando una embarcación llegaba a un nuevo territorio donde no hay una civilización o esta quedó aislada durante mucho tiempo, al arribar también llegaba su buena población de ratas. Esto pasó antes y continuó hasta el punto de que casi toda la extensión terrestre del planeta tiene una invasión de estos roedores, y son contados los lugares donde no hay. Es muy difícil definir cuál es la ciudad con la mayor población, ya que es imposible realizar un cálculo acertado de su población, pero se piensa que las que cuentan con las mayores se disputen entre Boston y Nueva York, ambas en Estados Unidos. Pero también tenemos la contraparte, ya que algunas islas están libres de ellas. También existen dos extensiones que están carentes de su presencia, el Polo Norte y el Polo Sur. Estas condiciones son entendibles, ya que carecen de una urbanización por su exigencia climática y limita mucho que se instale el ser humano en ellas y por ende este roedor. Pero existe un lugar que es altamente urbanizado y poblado desde 1795, donde se fundó su primer asentamiento en su provincia y actualmente se le considera libres de ratas, y esa es Alberta en Canadá. Si bien no está libre de ellas, ya que las provincias aledañas aún cuentan con poblaciones de ellas y comúnmente migran a esta, los avistamientos son muy escasos. De hecho, en el 2014 solo se reportaron 4 reportes, lo que indica que su población es muy limitada, y esto lo lograron con un trabajo que inició desde 1950. Alberta es una región que comenzó a crecer por la actividad agrícola y designó una porción importante a esta actividad, ya que al no estar al norte permitía sembrar diferentes productos antes de la llegada del invierno, que acaba con las plantaciones, pero se percataron de que las ratas destruían gran parte de ellas, acabando con los equipos y las cajas de almacenamiento. Además, correspondía un riesgo para la salud de los animales productores y el ser humano. A esto hay que sumarle de que crean un desequilibrio masivo en el ecosistema, por lo que se aprobó una ley donde el Departamento de Agricultura Provincial tuviera un programa para su erradicación. Lo primero que se planteó fue la utilización de arsénico. El problema es que era muy caro y se tenía que colocar en una extensión muy grande, y esto correspondía a un alto riesgo de que la fauna silvestre lo consumiera y ocasionara un ecocidio, además del peligro para los pobladores y los animales domésticos, por lo que se utilizó un veneno no tan agresivo que en aquel entonces era una novedad, la warfarina, que es un anticoagulante, el cual en las dosis que tenían los cebos era adecuado para acabar con las ratas, pero los demás animales, al ser más grandes, no era tan agresivo, además de que se podía trabajar mejor en casos de envenenamiento. Con esto también se estipuló que todos los granjeros en los edificios y en otras instalaciones tenían como obligación recurrir a un control de estos roedores, y el que no lo efectuara podría recibir una acción legal. Además, promovieron que el que encontrara una rata como una acción ciudadana tenía que acabar con su vida inmediatamente. Esto se fue prolongando por las décadas, y esto ha provocado los resultados que tienen hoy. De hecho, en esta provincia es ilegal tener una rata como mascota. El que irrumpa tal se verá en la situación donde se sacrificará su mascota y tendrá que pagar una multa de $5,000 canadienses, cosa que se toman muy en serio, aunque en ocasiones no son tan estrictos, ya que se ha dado el caso de que personas que van de vacaciones con estos animales y solo requieren un permiso, y a veces las han tenido que regresar a su propietario por avión. Solo están exentos los colegios, los laboratorios y zoológicos que las puedan poseer, pero con una justificación y un gran control de ellas. Actualmente hay una línea directa telefónica donde la población llama para reportar la presencia de una de estas, donde mandarán al personal para acabar con ella. Todo el tiempo este personal recorre las calles y coloca trampas y cebos en la red de cañerías. De hecho, el 95% de los reportes son avistamientos de otros animales que son confundidos con estos roedores, ya que la mayoría de los ciudadanos de esta provincia no sabe cómo se ve una. Cuando ocurre eso, se deja en paz al animal confundido y se le lleva lejos para su liberación.
Obviamente alguna rata llega a entrar, esto ocurre porque se transportan en camiones provenientes de otras provincias o países, pero presentan un orden muy preciso para que se encuentren libres de ellas, tal vez una manera muy cara y exagerada, pero que se refleja en prevenir un gasto innecesario que calculan reditúa más que tener estas plagas libres, un lugar que llega a tener un tamaño similar al que tiene Francia. Esto ha propiciado que otros países lo consulten para ayudarlos. Por eso Alberta en Canadá es libre de ratas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!